Seti y yo vamos a responder a todas las preguntas que tienen en el chat. Vamos a intentar terminar a las 11, pero si no terminamos de responder a todas las preguntas que tienen antes de las 11 esta mañana, vamos a hacer una lista de todas las preguntas que nos han hecho, las respuestas del webinar, y luego las mandaremos a todos los participantes que se inscribieron esta tarde. Entonces, si tienes alguna pregunta adicional a las que no respondimos en el webinar, nos pueden escribir por correo con la información de contacto que van a ver en esta presentación. Entonces, pues, para comenzar, ahora le voy a dar la palabra a Seth Tucker, el coordinador del portafolio de Capital Natural y de este bono de impacto sostenible. Gracias, Terry. Entonces, ahora estoy compartiendo mi pantalla. Espero que todos pueden ver ahora. Y en esta presentación vamos a explicar un poco de qué es un bono de impacto sostenible, por qué estamos lanzando esta convocatoria y explicar los actores diferentes que están involucrados en este bono de impacto sostenible. Entonces, para empezar un poco de nosotros, Measurement Matters es una empresa de consultoría que está basado aquí, en Bogotá, y somos compuesta por un equipo de profesionales especializados en medición y gestión de impacto, econometría y gestión de proyectos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos buscando utilizar la experiencia de nuestro equipo para contribuir a la canalización de financiamiento a los 1 a 2 billones anuales requeridos para cumplir con los ODS relacionados con la gestión de medio ambiente. Y no está haciendo gestión documental como tal porque todo está haciendo de manera virtual y telefónica. Paola, quien esté hablando, por favor apaguen el micrófono. Gracias. Sí, dale, entonces, ¿y cómo vamos a apoyar a llegar a esos ODS? Bueno, estamos en Colombia. Entonces, Colombia es uno de los países mega diversos del mundo. Y se estima que alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta está aquí. A nivel mundial, Colombia ocupa el primer lugar en diversidad de especies de aves y el segundo lugar en plantas, mariposas, peces de agua dulce y anfibios. El país tiene varias áreas de alta diversidad biológica que se encuentran principalmente en los ecosistemas andinos y las selvas tropicales del Amazonas y el Chocó. Ahora, estamos en un buen país para utilizar esta herramienta de bonos de impacto sostenible para llegar a esos ODS medioambientales. Ahora, ¿qué es un bono sostenible de impacto? Es un esquema de pago para proyectos sociales ambientales donde el pago está sujeto al éxito del proyecto. Ahora, el éxito del proyecto se define como el logro de resultados directos y medibles que son acordados desde el inicio de la financiación. Este esquema es una forma de pago por resultados, el cual es un conjunto de estrategias para la financiación innovadora que canaliza capitales públicos y privados hacia proyectos que maximizan el impacto sostenible. Ahora, eso es mucho, pero esta presentación va a explicar cada aspecto de esta definición de un bono sostenible de impacto. Ahora, ¿cuáles son los actores involucrados en un bono de impacto sostenible? Primero tenemos las inversionistas de impacto. Estos actores entregan capital a implementadores del proyecto sociales y ambientales. Tenemos los implementadores de proyecto. Esos actores implementan una intervención social, ambiental en comunidades vulnerables en Colombia. Tenemos los financiadores de resultados. Esos actores se comprometen a pagar al inversionista de impacto en el futuro si el proyecto social ambiental cumple con los resultados predefinidos. Tenemos los beneficiarios del proyecto. Ellos reciben servicios del proyecto implementado. También tenemos el intermediario. Esto sería Measurement Matters, nosotros. El rol de nosotros es diseñador principal del bono, investigamos los proyectos, damos alcance a los financiadores de resultados e inversores potenciales,
Tomamos el liderazgo en la designación de indicadores y diseño de plan de monitoreo y evaluación. Y coordinamos todos los actores que están en el esquema del bono de impacto sostenible. Tenemos también un evaluador externo. El rol de ellos es verificar los resultados del proyecto social ambiental. También tenemos asistencia técnica. Y esa asistencia técnica asiste al intermediario con el conocimiento legal y técnico en el diseño, creación e implementación del bono. Ahora, ¿cómo funcionan todos esos actores en la esquema de un bono sostenible? Eso es cómo funciona un bono de impacto sostenible. Entonces, en el principio tenemos inversionistas de impacto. Esos inversionistas invierten en un proyecto social ambiental que trabaja con comunidades vulnerables en Colombia. Este proyecto implementa su proyecto en la comunidad beneficiaria. Los datos de los resultados del proyecto son recolectados y monitoreados por un evaluador externo. Este evaluador externo reporta el cumplimiento de los resultados al financiadores de resultados. Dependiendo en el cumplimiento de los resultados, el financiador paga por los resultados y impactos monetizados que fueron cumplidos al inversionista de impacto, más un retorno en que invirtió la inversionista en el principio. Ahora vamos a explicar esto más en los siguientes páginas y también en las preguntas frecuentes, pero muy brevemente, esto es cómo funciona el bono de impacto sostenible. Los actores involucrados en un bono de impacto sostenible están involucrados en fases diferentes de la implementación del bono. En el diseño y creación del bono, los financiadores de resultados, inversionistas, implementadores de proyecto y intermediarios están involucrados. En la verificación de resultados y pago del bono, están involucrados los implementadores del proyecto, intermediarios, beneficiarios y asistencia técnica. Y para ejecutar el bono, todos los actores diferentes están involucrados. Ahora, cuando estamos hablando de esta monetización de indicadores, esto es un concepto nuevo. Esto es un concepto que es innovador y sí, es importante como explicar este concepto un poco más para que entendamos qué es. Entonces, vamos a tomar como un ejemplo de un proyecto. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto que quiere mejorar las técnicas de recolección y post cosecha del café. La inversión de las inversionistas es en la promoción de acuerdos comerciales, el control de la enfermedad de la roya de la hoja y la restauración de las parcelas de cultivo, así como la construcción de viveros para la plantación de variedades resistentes de café. Ahora, sí tenemos un proyecto así. La idea es crear indicadores para medir si realmente están llegando a los resultados esperados. Entonces, por ejemplo, en este bono de impacto definió 5 indicadores para este proyecto y cada uno fue monetizado. Entonces, por ejemplo, si cumplen con 100% de los indicadores, los financiadores de resultados les pagará al inversionista el valor total de los indicadores monetizados. Pero, por ejemplo, si cumplen menos o si cumplen solo 75% de los indicadores, el valor pagado será menor. Entonces, aquí son indicadores diferentes. No es importante que leamos cada uno, pero la idea es que los indicadores para medir los resultados del proyecto fueran monetizados para pagar a los inversionistas al fin, si cumplen con los resultados esperados. Y aquí solo es un diseño, un esquema para ver dónde va toda la plata en ese esquema. Entonces, realmente el inversionista paga un dinero para implementar un proyecto que va a tener resultados socioambientales medibles, los cuales van a ser monetizados y pagados por el financiador de resultados, dependiendo del cumplimiento de resultados. Ahora, los pasos para diseñar y crear un bono sostenible va así.
Ahora estamos lanzando la convocatoria. Entonces, tenemos todos tienen hasta la primera semana de junio para postular en esta convocatoria. Después de esto, Measurement Matters, vamos a investigar todos los proyectos y recibir datos de los proyectos sociales ambientales. Vamos a determinar la viabilidad del proyecto para ser parte de un bono sostenible. Cuando tengamos el proyecto, podemos empezar a definir los indicadores de resultados y crear un plan para medir esos resultados. Vamos a dar alcance a financiadores de resultados e inversionistas potenciales y crear un contrato con financiadores de resultados y inversionistas. Después de que tengamos todo el esquema de diseño de bonos de impacto sostenible, el proyecto puede implementar su proyecto social ambiental. Cuando lo implementen, vamos a monitorear el proyecto y los indicadores que creamos y medir y validar los resultados para evaluadores externos para que puedan seguir con este pago de los financiadores a los inversionistas. ¿Por qué desarrollar bonos de impacto sostenibles? Bueno, son innovadoras. Permite que nuevas soluciones sociales pueden ser probadas, mientras que el riesgo de fracaso es transferido a los inversionistas sociales. Es una forma de captar nuevas fuentes de financiamiento, utilizar fondos de inversionistas de impacto para cumplir con los ODS. Es una forma de alinear objetivos, corregir los incentivos perversos existentes y enfocar los esfuerzos de diferentes actores en alcanzar resultados. Es crear ahorros futuros al cambiar el enfoque a la prevención e invertir por adelante. Es alcanzar mejores resultados comparado con servicios ya existentes y juntar grupos de intereses para resolver problemas sociales y ambientales complejos. Ahora, a veces es más apropiado el desarrollo de un bono de impacto sostenible para unos proyectos que otros. Unos proyectos son más ideales que otros para ser parte de un bono de impacto sostenible. Cuando es más apto un proyecto es cuando los proyectos producen resultados sociales claros y medibles que pueden atribuirse al proyecto. Hay un cronograma razonable para lograr resultados. Los datos de resultados relevantes están disponibles y el flujo de datos es confiable y oportuno. Se requiere capital de riesgo externo, especialmente para proyectos dirigidos a poblaciones marginadas. Los proveedores de servicios pueden enfrentar los desafíos y los rigores de los modelos de bonos de impacto y las intervenciones son innovadoras y sí son previamente demostradas. Cuando los proyectos tal vez no son lo más apto, es cuando los resultados son casi seguros una vez que se financian las actividades. Existen fuertes barreras regulatorias que obstaculizan la flexibilidad de la intervención y la capacidad de innovar. Los proyectos no producen resultados claros ni medibles. Es difícil atribuir impacto a la intervención en oposición a factores externos. Hay una falta de compromiso por parte de los socios involucrados y el tamaño del problema no es suficientemente grande como para justificar el costo del diseño de los bonos, la medición y la evaluación y el pago de la inversión privada. Bonos del impacto del mundo son relativamente nuevos. El primero se emitió en Perú en 2015 y desde entonces se han emitido 136 bonos de impacto a nivel mundial, de los cuales solo 11 se encuentran en países de ingresos bajos y medianos. Bonos de impacto en Colombia. Hasta la fecha solo se han emitido 2 bonos de impacto en Colombia. El primer bono de impacto en Colombia se emitió para abordar el desempleo entre los grupos vulnerables en Colombia y fue exitoso. Ahora, esto fue mucha información, entonces no vamos a dejar toda la información aquí. Es como queremos que seguimos en contacto con ustedes con las preguntas que tienen. Entonces, cualquier pregunta que tiene, puede mandar un correo a investigación a measurementmatters.co y también con comunicaciones y Terry Wolf en este correo. También nos puede contactar por celular y ya, pero también quiero presentar unas preguntas frecuentes que hemos recibido en esos días después de lanzar la convocatoria.
¿Dónde encuentro los términos de referencia? Bueno, los términos de referencia se encuentran en nuestra página de web, www.measurementmatters.co. Allá en la primera página del sitio de web está. ¿Hasta qué fecha se puede postular para la convocatoria? La fecha límite para recibir propuestas completas es el 7 de junio 2020 a medianoche, hora Colombia. Un proyecto tendría la oportunidad de participar generando solo impacto social y no impacto ambiental. Bueno, es importante que el proyecto tenga resultados sociales y ambientales. Esta convocatoria no es para un proyecto que no tiene ambos resultados sociales y ambientales. ¿Por qué dice que es el primer bono de impacto sostenible de Colombia? Colombia ya ha tenido 2 bonos de impacto social. Sí, es verdad, pero a pesar de que ya existan 2 experiencias de bonos sociales de impacto en Colombia, este bono sostenible de impacto es la primera experiencia que comprende resultados sociales y ambientales para Colombia, no solo resultados sociales. ¿Esta convocatoria ofrece recursos financieros? Buena pregunta. Entonces voy a leer esto palabra por palabra, solo para que sea muy claro esta pregunta. Esta convocatoria no ofrece ningún tipo de financiación o premio a las organizaciones que aplican. Decimos esto porque el éxito del resultado final de la convocatoria depende de conseguir financiadores de resultados e inversionistas, puesto que esos 2 actores son los encargados de financiar el diseño e implementación del bono. La consecución de los actores se basa en factores externos como el estado de la economía mundial y la crisis sanitaria actual. Measurement Matters se compromete a hacer todo lo posible para conseguir esos actores a través de nuestra amplia red de actores gubernamentales y no gubernamentales. Así, el primer paso después de ser elegidos en el proceso de selección de la convocatoria es recibir ayuda técnica de Measurement Matters para co-crear el bono sostenible de impacto. Si hay más preguntas de esto, pueden escribirlo en el chat. Se puede presentar una empresa que trabaja con la población especificada, pero que no es una ONG. Sí, la convocatoria está dirigida a entidades de naturaleza comunitaria, nacionales o internacionales, legalmente constituidas en Colombia. Las entidades interesadas pueden presentar sus propuestas en alianza con otras entidades públicas o privadas, nacionales y o internacionales. Se consideran propuestas de gobiernos locales y regionales. No se reciben propuestas de individuos o personas naturales. Ok, entonces, ¿qué es una entidad de naturaleza comunitaria? Bueno, una entidad de naturaleza comunitaria hace referencia a una organización que sea de o que trabaje con comunidades indígenas, afrocolombianos, campesinos vulnerables y o víctimas del conflicto armado de Colombia. No es necesario anexar información adicional sobre esta pregunta, solo la información que se solicita en el formulario de la convocatoria. ¿Cuál es el mínimo y máximo de inversión que se requiere? No tenemos un mínimo ni un máximo. Tenemos interés en conocer proyectos, necesidades y soluciones diversos y enfocarnos en maximizar el potencial de impacto social y ambiental. ¿Cuál metodología utilizan para medir los indicadores? Bueno, esto depende del proyecto elegido y las circunstancias. Será definido en el proceso de co-creación del bono. ¿Cuál es el rol de Measurement Matters en el bono sostenible de impacto? Measurement Matters es el intermediario con las siguientes responsabilidades. Estructuración técnica del bono. Investigación y estructuración de proyectos. Comunicación y articulación con todos los actores involucrados. Liderazgo en diseño de los indicadores y del plan de monitoreo y evaluación. Coordinación, documentación y administración general.
¿Cómo definen resultado? Un resultado es lo que llamamos un impacto, pero medido por una unidad en el tiempo. Por ejemplo, podría ser un número de hectáreas reforestadas, el número de especies conservadas, o en términos sociales, podría ser un número de empleos creados, número de personas que con una mejor condición de vida, claramente definido, u otro cambio positivo en las vidas de las personas. De nuevo, el resultado es ese cambio claramente definido. Se hacen los pagos con base en cuánto de los resultados logramos a través del programa que se implementa. ¿Un bono sostenible es un bono? No funciona como un bono tradicional porque no tiene una tasa fija de retorno en el tiempo y los pagos dependen de que sí haya un impacto o no, entre otros factores diferentes. El bono sostenible es más bien descrito como una relación contractual entre diferentes actores que trabajan juntos bajo un esquema específico para lograr resultados sociales y ambientales. Por eso, les invitamos a co-crear. ¿Qué es un proyecto o una intervención? Un proyecto o intervención se puede definir como una actividad o serie de actividades que buscan cambiar una situación para obtener los resultados sociales y ambientales definidos. Y finalmente, ¿en cuánto tiempo se pretende ejecutar el bono? Un bono es un instrumento que normalmente se ejecuta a varios años. El tiempo de ejecución mínima de este bono sostenible es 1 año. Y ahora, bueno, se terminó las presentaciones. Ahora, si tienen preguntas en el chat, podemos darles unas respuestas. Gracias, Seth. Entonces, yo creo que lo que vamos a hacer ahora es Melissa va a empezar a leernos las preguntas que ustedes han puesto en el chat y Seth y yo vamos a ir respondiendo a las preguntas, ¿no? Entonces, Melissa, si te quieres conectar y podemos empezar a responder a lo que han preguntado ahora en el chat. Está en silencio, Melissa. Ok, gracias. Buenos días a todos. Muchos preguntaron si estamos grabando la reunión. Sí, efectivamente la estamos grabando. Se les va a hacer llegar a sus correos electrónicos, así como la presentación. Entonces, no se preocupen, la información les va a llegar completa con la grabación y todos los documentos para que la estén revisando. ¿Listo? Listo, tenemos la siguiente pregunta. ¿Quién debe hacer la presentación de los bonos y cuál es el medio para hacerlo? Pues las personas que son los operadores o los ejecutores de los proyectos deberían ser los que presentan el proyecto, ¿no? Si tienen ya, por ejemplo, si ustedes son una fundación, una alcaldía o otro tipo de organización, puede incluso ser empresa social, si tiene un proyecto, a través de un formulario que encuentran en nuestra página web, que ya había mencionado Seth, es www.measurementmatters.co. También va a salir en la información que les vamos a mandar. Pueden encontrar los términos de referencia con todos los requisitos de la convocatoria y además el formulario para aplicar a la convocatoria. Sí, exacto. También a todas las personas que se inscribieron acá, se les va a enviar toda esa información con el link de la página, los términos de referencia en PDF de igual manera, y se les va a enviar el link de Google, el formulario, para que puedan revisar todas las preguntas que están ahí y las puedan llenar. Listo, entonces seguimos con la siguiente pregunta. ¿Quién crea los indicadores? Measurement Matters es el creador de los indicadores, pero digamos que nosotros no solamente definimos esos indicadores en el proyecto y ya. Por eso, pues, les invitamos a co-crear ese proyecto, porque cada proyecto va a tener indicadores diferentes. Entonces, durante el proceso de definir, pues, cuál es el impacto que se está dando o que se quiere dar a futuro, nosotros creamos diferentes indicadores de desempeño y de seguimiento a ese impacto junto con la organización que opera el proyecto.
Además, esos indicadores que co-creamos tienen que ser aprobados por los financiadores antes de comenzar con el programa y implementar el bono. Perfecto. Nos hacen otra pregunta. ¿Una universidad se puede presentar? Sí. Listo. ¿Qué tipo de alcance deben tener los resultados ambientales? Pues en realidad nosotros dejamos los criterios bastante abiertos porque queríamos conocer una variedad de proyectos. Pues sabemos que Colombia es un país muy diverso y hay proyectos que tienen impactos que son muy distintos, sean sociales y ambientales. Entonces, por eso no queríamos establecer unos parámetros muy específicos porque los impactos ambientales podrían ser varios. Por ejemplo, podría ser protección de una cuenca hidrográfica, podría ser protección de una especie específica, podría ser reforestación de un bosque, protección de plantas medicinales, etcétera. Entonces, no hay un solo criterio definido, solamente el único criterio es que lo que ustedes nos digan, qué es ese impacto, tiene que ser medible en el tiempo para nosotros poder monitorear ese impacto desde el comienzo al final de la implementación del programa. Ok. ¿Se espera que se priorice un tipo de impacto dentro del proyecto respecto al otro? Por ejemplo, proyectos centrados en impactos ambientales más que sociales o viceversa. No se prioriza lo social ni lo ambiental, pero la idea es que sí, cada proyecto que aplica debería tener un impacto social y ambiental. Ok. La convocatoria no cuenta con recursos operativos para la entidad que se seleccione, no como premios, sino como medios financieros para adelantar el trabajo. Sí, se cuenta con recursos para financiar la operación. Entonces, en la presentación que Seth les había mostrado, en ese diagrama de cómo funciona el bono social, cuando comienza el bono, hay un inversionista que invierte en la parte operativa de un proyecto. Entonces, puede que inviertan todo de una vez, dependiendo de la naturaleza del proyecto, o puede que se invierta en el tiempo a la medida que vayamos haciendo seguimiento a los diferentes indicadores, ¿no? Ustedes en la aplicación nos van a decir cuánto creen que va a costar el proyecto. Sin embargo, eso es como un acercamiento a los costos, porque sin duda, a la medida que vayamos identificando esos diferentes impactos y cómo se dan, y nosotros como Measurement Matters les ayudamos a identificar y a organizar esos impactos, digamos, en una cadena lógica de impacto que les ayuda a organizar las actividades para poder cumplir con esos indicadores de impacto y los objetivos que establecemos. De ahí se establece un nuevo presupuesto. Entonces, lo que quiero definir es que sí va a haber recursos para operar un proyecto, pero cuando ustedes nos dan en la aplicación pues un presupuesto general de un proyecto, eso no quiere decir que ese es el monto que nosotros vamos a dar, porque vamos a tener que co-crear un programa juntos que sin duda dentro de ese programa vamos a tener que ajustar el presupuesto. Entonces, sí, van a tener recursos operativos, pero no va a ser como digamos, una inyección de capital de una vez, como si fuera un premio o una donación. ¿Un gobierno local puede presentar más de un proyecto? Sí. ¿Se puede presentar el proyecto entre varias organizaciones? Sí. ¿La organización que se presente debe tener algún recurso económico disponible? No, pero no tienen que tener un recurso económico disponible a la hora de aplicar ni para ejecutar ese programa, porque el bono pretende financiar todo un programa. Sin embargo, sería bueno si tuvieran ya pues, los costos administrativos o operativos de la organización en sí separados de ese proyecto específicamente. Ok.
La organización ejecuta su proyecto hasta lograr sus resultados con recursos propios y luego es que recibe la inversión. No, no. Se paga a la organización para ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, nosotros hacemos un acuerdo entre un pagador que quiere pagar por esos resultados con un inversionista que invierte en el proceso al comenzar con el proyecto. Entonces, ese inversionista invierte en el proyecto para el operador poder ejecutar, ¿no? Entonces, pagan el proceso de diseño del bono, además, pues, la implementación del proyecto. Entonces, no tienen que ejecutar con recursos propios antes de terminar con el bono. El pago por resultado se hace entre el pagador y el inversionista, pero el pago al operador se hace al principio, obviamente, antes de implementar el programa. Ok. Volvieron a repetir la pregunta de que si una organización puede presentar más de un proyecto, entonces le decimos a todos que sí, sí pueden presentar más de un proyecto. Resultados económicos pueden ser resultados sociales, como por ejemplo generación de ingresos. Sí. Listo. ¿Qué se requiere de parte del municipio para participar, además de diligenciar el formulario? Pues el primer paso para todo el mundo es diligenciar el formulario. ¿Se pueden presentar proyectos que ya están en ejecución y ya han tenido inversión? Sí. Entre los grupos objetivos no se mencionan migrantes. ¿Pueden ser parte de la población participante del proyecto? Claro que sí. ¿Cuántos proyectos se verán beneficiados de esta convocatoria? En este momento, o sea, es un bono y un proyecto. Nosotros esperamos tener una bolsa de proyectos bastante grande. Obviamente se puede ejecutar bono por bono, no tenemos planeado ejecutar varios a la vez, pero es muy posible que seleccionemos varios proyectos para diferentes bonos este año. Entonces, no es que un solo proyecto definitivamente va a beneficiar de esta convocatoria, puede que hayan varios. Vale. En Urabá se cuentan con 80 hectáreas de mangle, cerca al Golfo de Urabá y el Magdalena. Participamos de la plataforma de cooperación y custodia del agua, con el cuidado de los ríos de Río Frío y Sevilla. ¿Será que estas personas pueden participar en el tema de huella de carbono? Sí. Si el proyecto es seleccionado y se consigue financiación, ¿cuál es el monto de financiación y el porcentaje de intermediación por la labor de Measurement Matters? Eso depende del tamaño del proyecto. Entonces, Measurement Matters no define cuánto vamos a recibir o cuánto van a recibir las organizaciones o cuánto vamos a pagar por cada uno de los resultados, ¿no? Eso depende de qué tan grande es el proyecto y qué tan dispuestos están las entidades, los pagadores y los inversionistas a pagar por esos resultados. Entonces, yo no tengo una respuesta, eso depende del perfil de cada uno de los proyectos seleccionados. Como había dicho Seth, en las preguntas frecuentes es cuál es el mínimo y cuál es el máximo. No hay un mínimo y no hay un máximo. Hay un mínimo de tiempo, que es un año, pero para estos resultados ambientales nosotros entendemos que eso se dan a largo plazo. Entonces, lo que nosotros creemos que vamos a ver es que esos resultados se van a dar a 3, 5, posiblemente 10 años. Entonces, no hay un mínimo en términos de financiación y tampoco hay un máximo. Ok. Si es posible presentar, si es posible postularse a la convocatoria entre varias organizaciones, las dos organizaciones deben cumplir, por ejemplo, el tiempo de constitución legal de 2 meses o es suficiente cuando alguna de las dos lo cumple. Yo prefiero que no constituyen organizaciones para aplicar a la convocatoria. Se puede aplicar, no tenemos un límite en términos de cuántos años tiene que tener la organización, porque yo creo que es importante mencionarles que en muchos casos se diseñan proyectos y instrumentos y luego se busca
y los criterios que son muy específicos y luego se busca el proyecto perfecto. Sin embargo, nosotros entendemos que los proyectos que en realidad tienen un impacto social y ambiental muy importante, que pueden contribuir a los ODS, son muy diversos. Pueden ser proyectos pequeños, pueden ser proyectos grandes y van a ser con poblaciones diferentes, en ecosistemas diferentes. Entonces, nosotros no hemos definido criterios muy estrictos ni para las organizaciones ni para los proyectos, porque nosotros queremos escuchar a ustedes y entender el impacto que se está dando y cómo, y luego poder adaptar ese modelo del bono a lo que ustedes están trabajando. Entonces, en términos de tiempo de constitución de la organización, eso lo podemos abordar caso por caso, pero ahora pues estoy diciendo que no hay un no para organizaciones que solamente tienen 2 meses de constitución, porque queremos dar a todos la oportunidad de participar, porque como les había dicho, pues sabemos que el impacto es muy diverso, que ustedes como organizaciones y también las comunidades y ecosistemas, y creemos que las organizaciones que tengan 2 años o 20 años pueden tener un impacto importante independiente del tiempo de constitución. ¿Quién es el evaluador externo y cómo lo selecciona? El evaluador externo todavía no lo hemos seleccionado porque no tenemos el proyecto. Entonces, una vez tenemos los proyectos seleccionados, vamos a hacer una convocatoria pública para el evaluador externo. Ok. Puede entenderse como población vulnerable, gente trabajadora afectada por el COVID. Yo podría ser que sí, pero tengan en cuenta que tiene que tener un impacto social y tiene que tener un impacto ambiental. Entonces, es muy importante que tengan esos criterios en mente. Nosotros vamos a priorizar población vulnerable. Entonces, yo no sé cómo definirían, pues, digamos que todos estamos afectados por el COVID, ¿no? Entonces, podemos revisar el caso, pero quisiera que piensen muy bien en pues, qué significa para ustedes población vulnerable, independiente del tema del COVID, dado a que todos hemos sido afectados, ¿no? Entonces, podemos revisar el caso y si quisieran como presentar el caso aparte de quien hiciera esa pregunta, nos pueden escribir al equipo de Measurement Matters. Para participar, ¿puedo ser una compañía trabajando en el marco de una campaña de responsabilidad social corporativa? Que si puede ser una compañía trabajando en el... Dame un segundo, le vuelvo a repetir. Para participar, ¿puedo ser una compañía trabajando en el marco de una campaña de responsabilidad social corporativa? Yo creo que en este caso es mejor que nos contacten para entender un poquito mejor el caso. ¿Cuál es el tiempo estimado entre el 6 de junio y el arranque del proyecto? Eso depende de la cantidad de proyectos. Entonces, en nuestra experiencia, podemos procesar los proyectos bastante rápidos, pero si son muchísimas aplicaciones, nos vamos a demorar un poquito más. Entonces, nosotros hemos estimado que se van a dar los primeros resultados dentro de los primeros 2 meses y se empieza a diseñar dentro de 3 meses. Eso también, por favor, tengan claro que puede ser afectado por lo que estamos viviendo con la crisis sanitaria pues del COVID-19. Entonces, tenemos 2 a 3 meses, 2 meses de selección, 3 meses de implementación, pero todos tenemos que ser un poquito flexibles con el cronograma, pues dado a la situación que todos estamos viviendo ahora. Sí, también le queremos recordar a todos que las fechas, todo el cronograma está en los términos de referencia. Entonces allí pueden ir a la parte final del documento y está todo el cronograma especificado por fases y cada una hasta qué fecha va. Siguiente pregunta, ¿cuáles deben ser las características de los proyectos a nivel de alcance, tiempo y costo?
No hay criterios específicos en términos de costos, que ya había dicho. No hay un mínimo, no hay un máximo en costos, no hay un tiempo, no hay un tiempo máximo, pero sí hay un tiempo mínimo. El proyecto se debería ejecutar en más de un año. Entonces, el mínimo de tiempo que podemos financiar es un año. ¿El alcance del proyecto es a nivel municipal, departamental o puede ser comunidades más pequeñas? Los tres. ¿Se puede presentar una unión temporal de una ONG colombiana con una ONG internacional? Sí. ¿Cuánto es el tiempo mínimo del proyecto? Un año. ¿Qué tipo de alianzas le interesaría o sería ideal para la estrategia del bono social? Yo creo que eso es algo que ustedes como aplicantes tienen que definir. Nosotros queremos ver impacto. Lo que estamos financiando es que se dé un impacto. No estamos exactamente, estamos dando un recurso y una forma de financiar resultados. Por eso tenemos ese esquema del bono, ¿no? Nosotros no estamos solamente regalando un dinero para financiar una organización. Lo que estamos financiando es ese resultado social y ambiental que genera la organización a través de este proyecto, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante tener eso en cuenta a la hora de formular sus proyectos. En el caso de que no se dé cumplimiento a los indicadores y por ende no exista el retorno de la inversión, ¿el implementador del proyecto queda obligado con el inversionista? No. Una gobernación puede presentar varios proyectos que beneficien a una comunidad, ejemplo, un grupo de mujeres, y solo eligen una, o se pueden elegir más. Bueno, depende de la calidad de los proyectos, pues claro, podríamos escoger varios proyectos de una misma organización o gobernación. Y sí, pueden una sola organización o grupo o asociación o fundación puede entregar varias aplicaciones. Cuando el proyecto esté funcionando, ¿hay que devolver el dinero recibido inicialmente? No. ¿Hay cabida para... Perdón, Melissa, aclaro. Las personas que están operando el proyecto, que serían las organizaciones que van a hacer, ¿no? Por ejemplo, hay una fundación, bueno, voy a usar el ejemplo de los manglares. Entonces, la cooperativa en Urabá dice, bueno, ok, seleccionamos ese proyecto, estoy solamente dando un ejemplo, digamos que seleccionamos ese proyecto, entonces ellos recibirían un dinero. Ese dinero es para operar el proyecto y para obtener esos resultados sociales y ambientales, ¿no? Hay un pagador que dice, bueno, yo quiero pagar por esos resultados y hay un inversionista que invierte para pagar todo lo que nosotros hacemos juntos para asegurar que se den esos resultados. Entonces, ¿quién paga al final del bono? El pagador, que en la mayoría de los casos es una entidad del gobierno que paga al inversionista que invirtió y asumió todo el riesgo de que de pronto no se vayan a dar esos impactos. Pero ese inversionista paga toda la parte operativa y al final del bono, cuando nosotros hagamos pues esa medición de impacto social y ambiental, el pagador paga al inversionista, no la organización que implementa. ¿Hay cabida para financiar un porcentaje del costo indirecto de la organización durante la implementación del bono? Nosotros no estamos pagando todas las operaciones de toda la organización. Entonces, claro, pues vamos a tener que establecer un nuevo presupuesto para el proyecto, porque lo que se financia es los costos necesarios para que se dé un impacto, no todos los costos de una organización. ¿Se puede presentar un proyecto en ejecución? Sí. ¿Un ente gubernamental territorial puede presentar un proyecto sin necesidad de estar asociado con una organización que trabaje con comunidades indígenas o afrocolombianas? Sí. En el caso de que no se logren los resultados o los impactos del proyecto, ¿cómo funciona el retorno de la inversión para el inversionista? ¿Hay un garante? Puede haber un garante. Entonces,
en el esquema que les mostró Seth, hay alguien que paga por los resultados, el inversionista que paga y luego los implementadores y los evaluadores, ¿no? Entonces, en ese caso, el inversionista asume mucho de riesgo de todo el proyecto al financiar, porque al financiar están diciendo, bueno, yo quiero que se den esos resultados, estoy dispuesto a arriesgar mi dinero para que se den y luego, pues, lo que nosotros hacemos como operadores es asegurar que se den esos impactos para que el pagador pague al inversionista al final. ¿Qué pasa si esos impactos no se dan, no se pagan? Entonces, ese pagador no tiene que pagar a ese inversionista. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿Teri? Te silenciaste. ¿Ahora sí? Ya, sí. Perdón. Entonces, Melissa, ayúdame. ¿Cuándo dejaron de escuchar? No, hace muy poco. Solo repite lo último. Ok, entonces digamos que como el inversionista asume todo el riesgo de que se den esos impactos al pagar toda la parte operativa, ¿qué pasa? Nosotros sí podríamos buscar a otra organización que sea el garante. Entonces, ¿qué hace un garante? Un garante dice, como este inversionista está asumiendo todo el riesgo financiero de asegurar que se den esos impactos, lo que nosotros vamos a hacer es poner una garantía de todo el valor de lo que ellos pagaron sin el interés o un porcentaje de lo que ese inversionista invierte en el proyecto. Entonces, sí, eso depende de quién es el inversionista, quién es el pagador y qué tipo de proyecto es, pero sí hay una posibilidad de también traer un garante o varios garantes para asegurar la inversión del inversionista. Ok. ¿Se puede hacer un proyecto de bonos de carbono? Sí. ¿Qué tiempo más o menos se calcula para conseguir los inversionistas? Es decir, a partir de qué se radica el proyecto y sale beneficiado, ¿en cuánto tiempo inicia el proyecto? Como ya había dicho, en términos de cronograma, nosotros tenemos proyectado, dependiendo del volumen de los proyectos que nos llegan, 2 meses, pues para hacer el análisis y selección de todos los proyectos y luego en el tercer mes ya tener todos los actores, pues, posicionados en el bono, ¿no? Nosotros ya tenemos una red muy grande, ya hemos estado socializando ese bono y esta convocatoria, entonces no es que estamos comenzando de cero, ¿no? Entonces es una parte también de selección de los proyectos, ¿no? Entonces ya hay un proceso bastante adelantado y se espera hacer ya en el tercer mes, tener el inversionista y también el pagador. ¿Hay algún mínimo en términos de beneficiarios? Yo diría que no hay un mínimo, pero por el tamaño del proyecto, pues esperamos tener una población significativa y también pues coherente con los beneficios ambientales, con el presupuesto y digamos el tamaño del proyecto. ¿El recurso humano necesario para ejecutar puede estar en el presupuesto del proyecto o los recursos de ejecución solo incluyen la operación y no el personal? Sí, también puede incluir personal. Ok. ¿Existe algún acompañamiento? Sí, Measurement Matters va a hacer un acompañamiento con la organización que opera el proyecto, que crea el impacto que nosotros pagamos dentro del bono. Ok. Creo que todavía hay dudas en cuanto a lo que pasa si no se logran los indicadores, entonces vamos a repetir la pregunta para que quede claro nuevamente. Nos dicen, en caso de que no se logre el 100% de los indicadores, ¿la entidad ejecutora debe devolver los recursos? No, la entidad ejecutora no tiene que devolver los recursos. Entonces, voy a repetir otra vez, en ese bono hay un pagador. Entonces, esa persona paga por los resultados definidos dentro del proyecto que implementa el operador de proyecto. Hay un inversionista externo que paga al operador. Entonces, ese inversionista asume el riesgo de invertir en ese proyecto y de obtener esos resultados, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la estructura, esa co-creación del bono, tenemos un pagador, un inversionista, el operador y nosotros, ¿no? Y nosotros somos el intermediario que dice,
que busca el pagador, que busca el inversionista y pues si sea necesario un garante, y luego ayudamos a diseñar el proyecto con el operador para asegurar que se den esos impactos que nosotros definimos y acordamos con el pagador y el inversionista antes de hacer la inversión, ¿no? Y ahí en ese proceso se define qué se va a hacer, cuáles son los impactos, cómo se va a hacer un monitoreo de esos impactos y en qué momento vamos a hacer los pagos por impacto dentro del sistema pues, del bono que diseñamos juntos, ¿no? Entonces, ese operador va a recibir un dinero para hacer el proyecto y obtener esos resultados definidos entre todos. No van a tener que devolver el dinero ejecutado durante ese tiempo si por alguna razón no haya impacto. Solamente el pagador no lo tendría que pagar a ese inversionista. Ok. Los proyectos de encadenamientos energético-productivos están en el alcance de la convocatoria. Eso es un título bastante largo, que yo creo que hay muchos proyectos que podrían caer dentro de como esa definición. Entonces, voy a decir que sí. Quien hiciera la pregunta, si quieren, nos pueden escribirme a mí o a Seth para presentarnos ese proyecto específicamente para poder definir si sí o si no. Les recordamos a todos que si entran a nuestra página web pueden encontrar el correo al cual pueden escribirnos, que es comunicaciones@measurementmatters.co. En un rato Emily lo va a escribir acá en el chat para que lo puedan ver y ahí pueden escribir todas sus preguntas y nos pueden hacer llegar todas sus inquietudes. ¿Qué retorno recibe el financiador de un proyecto? ¿Qué interés tiene un financiador al invertir en un proyecto? El interés del financiador, del pagador y del financiador pueden ser varios. Por ejemplo, los bonos de impacto social son muy importantes para gobierno, para fundaciones o organizaciones que ya están financiando proyectos para obtener diferentes resultados sociales. Porque como ese sistema es pago por resultados, se mejora muchísimo el proceso de diseño del proyecto y también la obtención de sus resultados sociales y ambientales. ¿Cuál es el interés del inversionista? El interés del inversionista es que, primero, generar impacto, ¿no? Es una forma de que ellos pueden generar un impacto muy importante para Colombia y a la vez tienen la posibilidad de hacer un retorno que es un retorno que no es grande. Normalmente intentamos negociar por lo menos tasa de mercado o un poquito menos, ¿no? Entonces, terminado lo que estaba haciendo anoche en unos planes de trabajo. Lo que estaba haciendo antenoche era revisión de unos protocolos. Disculpa, Luis, los envié. ¿Podrías silenciar el micrófono, por favor? Los respondieron diciendo que... Entonces, sí, entonces el inversionista, pues, ¿qué es el interés de ellos? Sí, la posibilidad de generar un impacto, pero también, pues, les van a devolver el dinero y además, pues, podrían obtener un retorno pequeño, ¿no? Son bastante bajitos los retornos, pero lo importante es fomentar ese tipo de sistema que es pago por resultados para entender que todo lo que nosotros estamos haciendo sí en realidad es transparente y genera un impacto de verdad y luego pues es esa contribución a ese tipo de alianzas entre instituciones públicas, fundaciones y organizaciones comunitarias. Y pues obviamente del sector privado. Está en silencio, Melissa. Disculpa. Pueden aplicar los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Estas son áreas de ubicación temporal creadas en Colombia por el gobierno colombiano para los exmilitantes de las FARC. Claro que sí. Listo, ya vamos a ir cerrando con las últimas 3 preguntas. Y son, ¿como gobernación podemos presentar un proyecto sin asociarnos con ninguna entidad social? Sí. ¿El pagador es diferente al inversionista? Sí. ¿En qué sentido es diferente?
Ya, pues ya había explicado eso varias veces, igual sale en la presentación y vamos a enviar esa presentación después de este webinar. El pagador puede ser una entidad del gobierno, una fundación o otra organización que ya está pagando por unos resultados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? En lugar de tener que pagar todo un programa y de pronto no saber cuáles son, si se van a dar impactos o no, lo que nosotros ofrecemos pues con este modelo del bono es primero gestión de riesgo con el tema del pago, pues de todo el proyecto, trayendo a un inversionista. Pero también estamos asegurando que se den los resultados, porque si no se dan los resultados, el acuerdo dentro del bono es que el pagador no tiene que pagar al inversionista. Entonces, si es una fundación, si es una entidad del gobierno, normalmente pues les genera un ahorro muy importante con ese tipo de modelo por los costos administrativos del bono. Y segundo, están asegurando que van a obtener resultados importantes a largo plazo por el dinero que pagan. Entonces, pagan por resultados, no por todo un programa, ¿no? Luego, el inversionista es otro. Entonces, el inversionista es un actor externo que entra para pagar la parte operativa del proyecto. Acordamos con el pagador y con el inversionista cuáles van a ser los impactos que se van a dar como resultado de implementar el programa con la persona que va a aplicar, con la organización que es el operador de proyecto, que me imagino que es la mayoría de las personas en esta llamada o en este webinar. Y luego, después, el operador pues no tiene que pagar nada, reciben, ejecutan, pero tienen mucha presión de entregar resultados. Entonces, no es ejecutar por ejecutar, es ejecutar porque nosotros tenemos que conseguir esos resultados sociales y ambientales. Por eso hacemos el monitoreo de evaluación y por eso hay un evaluador externo que verifica el impacto al final para decir al pagador, listo, se dio X cantidad de impacto social y ambiental, ahora tienes que pagar al inversionista, ¿no? Entonces, el inversionista es otro actor y el pagador es otro actor, pero todos tenemos que decidir y acordar cuáles son los impactos que se van a pagar y luego a qué precio. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces este fue todo el espacio para espacios y preguntas que destinamos hoy para la convocatoria del Bono Sostenible de Impacto Colombia 2020. Les pedimos a todos que por favor entren a nuestra página web y revisen los términos de referencia. Allí pueden encontrar toda la información necesaria sobre el cronograma, sobre la convocatoria, que es un bono sostenible de impacto. Van a encontrar toda la información. Les pedimos que por favor revisen todo el documento y después hagan sus preguntas. Les recordamos que también todo el webinar fue grabado, así como todas las preguntas que hicieron en el chat van a ser tenidas en cuenta y les vamos a enviar esa grabación a los correos electrónicos que inscribieron, así como a los correos electrónicos que estuvieron escribiendo en el chat. Bueno, pues eso fue todo. Una pregunta adicional la pueden enviar a nuestro correo, el cual indicamos aquí nuevamente, y eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Nos encantó compartir esa información con ustedes y esperamos muy buenos de esta convocatoria. Y como dice Melissa, estamos atentos a todos sus comentarios y preguntas por correo. Bueno, que tengan todos un feliz día y muchas gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.